La traición, cuando el amor se vuelve veneno. Capítulo 1. El anillo de la esperanza. Diego Mendoza se limpió las manos grasientas en el overol azul que llevaba puesto desde las 6 de la mañana. El taller mecánico Castañeda e Hijos estaba vacío a excepción del ruido que hacía al cerrar la última caja de herramientas del día. Eran las 9 de la noche de un viernes, y mientras todos sus compañeros se habían ido a tomar cervezas o a ver a sus familias, él había decidido quedarse para terminar la reparación del Tsuru que había llegado esa mañana. El Tsuru azul cielo había llegado con un problema en la transmisión que había tomado a Diego todo el día resolver. Era un modelo 2005 que había visto mejores días, pero él había logrado devolverle la vida con paciencia, aceite nuevo, y esas manos que parecían entender los motores mejor que las palabras. El dueño del carro, don Ramiro, un taxista de 60 años con una sonrisa desdentada, le había prometido una propina extra si lo tenía listo para el lunes. Necesitaba el carro para trabajar, y Diego entendía esa necesidad mejor que nadie. No era que necesitara el dinero extra de las horas adicionales. Bueno, sí lo necesitaba, pero esa noche tenía un motivo especial para trabajar hasta tarde. En el bolsillo delantero de su overol, envuelto en un papel de seda que había comprado en el mercado San Juan de Dios, llevaba el anillo que había estado pagando a plazos durante los últimos 8 meses. Cada viernes, después de cobrar su sueldo, Diego caminaba 15 cuadras desde el taller hasta la joyería El Brillante en el centro de Guadalajara. Ahí, la señora Esperanza, una mujer menuda con lentes gruesos y manos arrugadas, lo recibía con la misma sonrisa comprensiva que había visto nacer su sueño de casarse con Valeria. ¿Cómo está mi novio más constante?, le decía cada viernes mientras él contaba billetes de 20 y 50 pesos, dinero que había ganado con el sudor de su frente y la grasa bajo sus uñas. Aquí andamos, señora Esperanza. Poquito a poco, pero seguro. El amor verdadero siempre es seguro, mijito. Y ese anillo va a hacer muy feliz a tu muchacha. Diego había elegido ese anillo después de 3 meses de visitar joyerías en todo Guadalajara. No era el más caro, ni el más grande, pero tenía algo especial. Cuando la luz lo tocaba, brillaba con exactamente el mismo color verde de los ojos de Valeria. Era como si hubiera sido hecho especialmente para ella. 8 meses. 240 días de sacrificios. 240 días de levantarse a las 5:30 de la mañana para llegar temprano al taller y poder quedarse tarde. 240 días de comer quesadillas de frijoles en lugar de tortas ahogadas, de tomar agua de Jamaica en lugar de cervezas, de caminar en lugar de tomar el camión cuando podía ahorrar esos 10 pesos. Pero había valido la pena cada sacrificio. Mañana por la noche, cuando viera la cara de sorpresa de Valeria, cuando viera las lágrimas de felicidad en esos ojos verdes que lo habían enamorado desde el primer día, sabría que todo había valido la pena. Valeria se va a volver loca cuando lo vea, murmuró para sí mismo, sonriendo mientras imaginaba la cara de sorpresa de su novia de 5 años. El anillo no era gran cosa según los estándares de las telenovelas que ella veía por las tardes, pero para un mecánico de 25 años que ganaba apenas lo suficiente para pagar la renta de su cuarto en la colonia Santa Tere, representaba todo su amor y sacrificio. Diego recordaba exactamente el momento en que había decidido que se iba a casar con Valeria. Había sido hacía un año, durante las fiestas patrias de septiembre. Habían ido al grito en la Plaza de Armas, mezclándose entre las miles de personas que celebraban la independencia de México. Valeria llevaba un vestido blanco con bordados rojos y verdes que la hacían verse como una diosa azteca moderna. Estaban parados cerca del Palacio de Gobierno, esperando que empezara el grito,
cuando un mariachi borracho se acercó a Valeria y empezó a cantarle La Llorona, con una voz desafinada que habría hecho llorar a José Alfredo Jiménez si hubiera estado vivo. En lugar de molestarse o sentirse incómoda, Valeria había empezado a bailar ahí mismo, en medio de la multitud, riéndose como una niña. Diego la había visto mover las caderas al ritmo de la música, había visto cómo la gente alrededor empezaba a hacer un círculo para verla bailar, había visto cómo ella lo tomaba de las manos para que bailara con ella sin importarle que él no supiera mover los pies al ritmo correcto. En ese momento, mientras la veía reírse con la cabeza hacia atrás y los ojos cerrados, Diego había sabido con absoluta certeza que quería pasar el resto de su vida haciéndola reír así. Esa noche, cuando llegaron al cuarto de Diego después de caminar por horas por las calles del centro, ella se había quedado dormida en sus brazos mientras él veía por la ventana las luces de la ciudad. Había pasado toda la noche despierto, escuchando su respiración, sintiendo el peso de su cabeza en su pecho, prometiéndose a sí mismo que algún día tendría el dinero suficiente para darle todo lo que ella merecía. Al día siguiente había empezado a ahorrar para el anillo. Había dejado de comprar cervezas con los compañeros del trabajo. Cada viernes, cuando Chuy, el gordo, y Don Evaristo lo invitaban a la cantina La Única para tomar unas cervezas y jugar dominó, Diego inventaba excusas. Estoy cansado, tengo que lavar ropa, Valeria me está esperando. Al principio los compañeros se burlaban de él, diciéndole que estaba muy enamorado y que las mujeres tenían que esperar, pero después de algunas semanas habían dejado de invitarlo. Había dejado de ir al fútbol los domingos. Durante 3 años, Diego había jugado en un equipo de la Liga de la Colonia Santa Tere. No era muy bueno, pero le gustaba correr por la cancha de tierra, sudar bajo el sol de Guadalajara, y después tomarse unas cervezas con los compañeros mientras platicaban de las jugadas del día. Pero el fútbol significaba gastos, para la colegiatura del equipo, para las cervezas después del partido, para las tortas ahogadas que comían cuando ganaban. Diego calculó que si dejaba el fútbol, podría ahorrar casi 300 pesos al mes. Había empezado a trabajar los sábados por las mañanas arreglando carros en su cuarto de azotea. Era trabajo informal, clientes que llegaban de boca en boca, la vecina que necesitaba cambiar el aceite a su Pointer, el cuñado de Don Evaristo que tenía problemas con el clutch de su Platina, estudiantes de la universidad que no tenían dinero para llevar sus carros al taller pero podían pagar algo por una reparación rápida en casa. No ganaba mucho con esos trabajos, tal vez 200 o 300 pesos cada sábado, pero cada peso contaba. Cada peso lo acercaba más al anillo, más a la propuesta, más al futuro que había empezado a construir en su mente. Había comido más frijoles y menos carne de la que un hombre de su edad y complexión necesitaba. Diego medía 1,85 m y pesaba 80 kilos de músculo formado por años de cargar refacciones pesadas y trabajar con las manos. Necesitaba proteína, necesitaba comida sustanciosa, pero la carne era cara y los frijoles eran baratos. Desayunaba frijoles refritos con tortillas y café negro. Comía frijoles con arroz y tal vez un huevo si había tenido un buen día en el taller. Cenaba quesadillas de frijoles con salsa verde que compraba en el puesto de Doña Concha en la esquina de su casa. Los domingos, si había ganado algo extra durante la semana, se daba el lujo de comprar un pollo rostizado que le duraba 3 días. Pero todo eso estaba a punto de terminar. Mañana por la noche, después de 5 años de noviazgo y 8 meses de sacrificios, le iba a pedir a Valeria Gutiérrez que se casara con él. Todo por ese anillo de oro blanco con un pequeño diamante que, según la señora Esperanza, haría suspirar a cualquier mujer decente. Diego cerró el taller con llave y caminó hacia su moto, una Itálica 150 que había comprado de segunda mano y que él mismo había restaurado hasta dejarla como nueva.
Había encontrado la moto en un lote de carros chocados, con el tanque abollado, las defensas oxidadas y el motor que sonaba como maracas. Pero Diego había visto el potencial que otros no podían ver. Había pasado 3 meses de domingos restaurando esa moto. Había enderezado cada abolladura con paciencia y martillo, había lijado cada mancha de óxido hasta que el metal brillara como espejo, había reconstruido el motor pieza por pieza hasta que ronroneara como gato satisfecho. Al final, la moto se veía mejor que cuando había salido de la fábrica, y Diego la había pintado de un azul metálico que hacía juego con sus ojos. La noche estaba fresca para ser octubre en Guadalajara, y mientras manejaba por las calles iluminadas de la ciudad, no podía dejar de sonreír pensando en mañana por la noche. El aire nocturno le pegaba en la cara, llevándose el olor a grasa y metal que siempre lo acompañaba, y por un momento se sintió libre, ligero, feliz. Tenía todo planeado. Llevaría a Valeria a cenar al restaurante Las Marismas, donde se habían dado su primer beso hacía 5 años. No era el lugar más elegante de la ciudad, pero era su lugar. Era donde habían ido en su primera cita formal, donde habían celebrado cada aniversario, donde habían hecho planes para el futuro entre caldos de mariscos y cervezas Corona. Diego recordaba esa primera cita como si hubiera sido ayer. Había ahorrado durante 2 semanas para poder pagar la cena, había pedido prestada una camisa a su vecino porque la suya tenía una mancha de aceite que no salía, había llegado al restaurante media hora antes de la cita porque estaba tan nervioso que no podía quedarse quieto en su cuarto. Valeria había llegado con un vestido amarillo que la hacía verse como un rayo de sol. Diego había tartamudeado durante los primeros 10 minutos, había tirado agua en la mesa cuando trató de servirse, había pedido la comida equivocada porque estaba tan nervioso que no podía leer el menú correctamente. Pero ella había sido paciente con él. Se había reído de sus nervios, había limpiado el agua sin hacer que se sintiera más avergonzado, había ordenado por él cuando vio que no podía decidirse. Y al final de la noche, cuando él había caminado hasta la parada del camión, ella le había dado un beso en la mejilla que había hecho que se sintiera como el hombre más afortunado de Guadalajara. No eres como los otros muchachos, le había dicho esa noche, con las manos en sus hombros y los ojos verdes brillando bajo la luz de la calle. Eres bueno. De verdad bueno. Después de cenar en Las Marismas, caminarían por la fuente de la Alameda, donde habían paseado tantas tardes de domingo durante estos 5 años. Era un lugar hermoso por las noches, con las luces que se reflejaban en el agua y las parejas de enamorados que se sentaban en las bancas a planear sus futuros. Y ahí, bajo las luces que se reflejaban en el agua, en el mismo lugar donde le había dicho te amo por primera vez, le pediría que se casara con él. Va a decir que sí, se repetía mientras esquivaba los baches de la avenida Federalismo. Tiene que decir que sí. Diego conocía a Valeria mejor que nadie. Sabía que le gustaba que le abrieran la puerta del carro, que adoraba las flores silvestres más que las rosas caras, que se ponía nerviosa cuando comía mariscos porque siempre tenía miedo de que le cayeran mal. Sabía que lloraba con las películas románticas, que odiaba levantarse temprano pero lo hacía sin quejarse cuando tenía que trabajar, que tenía un lunar pequeño en forma de estrella detrás de la oreja izquierda que besaba cada vez que la abrazaba. Sabía que lo amaba. Lo veía en la forma en que lo miraba cuando creía que él no se daba cuenta, en cómo se preocupaba cuando él llegaba tarde del trabajo, en la manera en que defendía su relación cuando sus amigas le decían que podía conseguir a alguien mejor. Valeria y él se habían conocido cuando ella trabajaba como recepcionista en una clínica dental cerca del taller. Diego había llegado con el dedo índice lastimado después de que se le resbalara una llave inglesa, y ella había sido quien lo había atendido con esa sonrisa que le iluminaba toda la cara. Era un viernes por la tarde,
y Diego había estado trabajando en el motor de una Suburban que tenía un problema eléctrico complejo. Había estado tan concentrado en encontrar el cable dañado que no se había dado cuenta de que su mano estaba demasiado cerca de la batería hasta que la llave inglesa se resbaló y le cortó el dedo profundamente. Don Evaristo lo había llevado corriendo a la clínica más cercana, regañándolo todo el camino. «Te dije que tuvieras cuidado con esa Suburban, muchacho. Esos cables están muy viejos y muy juntos». Cuando entraron a la clínica, Diego estaba sangrando tanto que había manchado la camisa y estaba empezando a sentirse mareado. Pero cuando vio a la muchacha detrás del mostrador de recepción, se le olvidó completamente el dolor. Era la mujer más hermosa que había visto en su vida, pelo negro largo y brillante que le caía como cascada por los hombros, ojos verdes que parecían cambiar de color según la luz, y una figura que hacía que todos los hombres voltearan a verla cuando caminaba por la calle. Pero lo que más lo había impactado no había sido su belleza física, sino la forma en que lo había tratado. «¿Qué te pasó, Guerito?», le había preguntado con voz suave, levantándose inmediatamente de su silla para ayudarlo. No había hecho cara de asco al ver la sangre, no lo había tratado como si fuera un estorbo por llegar sin cita. Había tomado su mano con cuidado, había examinado la herida con ojos profesionales y había gritado hacia atrás: «Doctor Ramírez, necesito que vea esto inmediatamente». Mientras esperaban al doctor, ella se había quedado con él, presionando una gasa sobre la herida para controlar el sangrado. Diego había estado tan nervioso por tenerla tan cerca que había empezado a sudar a pesar de que la clínica tenía aire acondicionado. «¿En qué trabajas?», le había preguntado para distraerlo del dolor. «Soy mecánico», había respondido Diego, avergonzado de que ella pudiera oler la grasa y el aceite en su ropa. «¿En serio? ¡Qué padre! Yo no entiendo nada de carros, pero me da mucha admiración la gente que sabe arreglar cosas con las manos». Había sido la primera vez en su vida que alguien había hablado de su trabajo como si fuera algo admirable, algo de lo que estar orgulloso. Al principio, Diego no podía creer que una mujer como Valeria se hubiera fijado en él. Durante las primeras semanas después de conocerla, había inventado excusas para regresar a la clínica, que le dolía el dedo, que quería asegurarse de que estuviera sanando bien, que necesitaba cambiar la venda. En realidad, solo quería verla otra vez, escuchar su risa, sentir cómo lo trataba como si fuera importante. Ella podría haber tenido a cualquier hombre en Guadalajara, doctores con dinero, abogados con educación, empresarios con futuro. Pero por algún milagro, había elegido al mecánico de manos ásperas y corazón honesto que le llevaba flores silvestres, que cortaba de camino al trabajo y que la trataba como si fuera la reina de México. Sus primeros meses de noviazgo habían sido como un sueño. Diego descubrió que Valeria era aún más maravillosa de lo que había imaginado. Era inteligente, divertida, cariñosa. Sabía cocinar platillos que le recordaban a su abuela, sabía bailar salsa y cumbia como si hubiera nacido con música en los pies, sabía escuchar sus problemas del trabajo y darle consejos que realmente funcionaban. Pero lo más importante era cómo lo hacía sentir. Por primera vez en su vida, Diego se sentía completo. Ya no era solo el huérfano que vivía en un cuarto de azotea, ya no era solo el mecánico que olía a grasa. Con Valeria, era el hombre que merecía amor, que merecía cuidado, que merecía un futuro mejor. Llegó a su cuarto en la azotea de una casa de 2 pisos en la colonia Santa Teresita. La casa pertenecía a doña Socorro, una viuda de 70 años que rentaba el cuarto de arriba para ayudarse con los gastos. Era un espacio pequeño pero bien aprovechado, una cama individual que Diego había comprado en un remate, un closet de madera que él mismo había construido con tablas que había encontrado en una obra de construcción, una mesa con 2 sillas que había rescatado de la basura y restaurado,
y un televisor de 14 pulgadas que había comprado en una venta de garaje. Las paredes estaban pintadas de blanco, pero Diego había colgado algunas fotografías que había tomado con una cámara desechable, Valeria riendo en la Alameda, su moto después de restaurarla, el taller un día que habían terminado un trabajo especialmente difícil. No era un palacio, pero estaba limpio, ordenado, y era suyo. Desde la pequeña ventana del cuarto se podía ver gran parte de Guadalajara. Durante las noches, cuando no podía dormir, Diego se quedaba viendo las luces de la ciudad, imaginando que algún día tendría una casa con jardín donde Valeria pudiera plantar las flores que tanto le gustaban, donde pudieran tener una mesa lo suficientemente grande para que toda la familia se sentara junta, donde sus hijos pudieran correr sin molestar a los vecinos. Se sentó en la cama y sacó el anillo del bolsillo. El pequeño estuche de terciopelo azul se veía extraño en sus manos callosas, como algo demasiado delicado para alguien que pasaba sus días entre grasa y metal. Pero cuando abrió la cajita, la luz del foco desnudo que colgaba del techo hizo que el pequeño diamante brillara como una estrella. No era el anillo más caro del mundo, Diego sabía eso. Había visto los anuncios en las revistas que Valeria leía, había pasado por las joyerías elegantes del centro donde un anillo como el que él había comprado costaba lo que él ganaba en 6 meses. Pero representaba 8 meses de sacrificios, de esperanza, de amor verdadero. Más importante aún, representaba una promesa. No solo la promesa de matrimonio, sino la promesa de que él siempre trabajaría duro para darle a Valeria la mejor vida posible. La promesa de que, aunque empezaran con poco, él haría todo lo que estuviera en sus manos para que ella nunca se arrepintiera de haber elegido al mecánico en lugar del doctor o del abogado. Valeria Gutiérrez de Mendoza, dijo en voz alta, probando cómo sonaba el nombre. Suena perfecto. Diego había empezado a planear su boda desde que decidió comprar el anillo. Ya había hablado con el padre Miguel de la parroquia de Santa Teresita, quien había conocido a sus padres y que había aceptado casarlos sin costos si ellos se encargaban de las flores y la música. Había investigado salones de fiesta baratos pero decentes, había empezado a ahorrar para el vestido de novia de Valeria, había incluso hablado con un fotógrafo que había conocido en el taller y que había aceptado cubrir la boda a cambio de que Diego le arreglara su carro. Tal vez no sería la boda más elegante de Guadalajara, pero sería una boda llena de amor, de gente que realmente los quería, de música y baile hasta el amanecer. Diego guardó el anillo en el cajón de la mesa de noche, junto a la foto de Valeria que ella le había dado en su primer aniversario. En la foto aparecía sonriendo, con el pelo suelto y un vestido blanco que la hacía verse como un ángel. Al reverso, con su letra perfecta, había escrito, para Diego, el hombre más bueno del mundo. Te amo para siempre, Vale. Esa foto era su tesoro más preciado. La había llevado en la cartera durante 4 años, hasta que se había empezado a desgastar y había decidido ponerla en un lugar seguro. Cada mañana, antes de irse al trabajo, la miraba para recordarse por qué valía la pena madrugar, porque valía la pena trabajar duro, porque valía la pena soñar en grande. Se duchó con el agua fría que salía de la regadera oxidada que doña Socorro había instalado en una esquina del cuarto. El agua fría ya no lo molestaba. Después de 5 años viviendo ahí, su cuerpo se había acostumbrado. Además, le gustaba ducharse con agua fría después de un día largo de trabajo. Lo despertaba, lo limpiaba no solo de la grasa y el sudor, sino también del cansancio. Se acostó pensando en el futuro que estaba a punto de comenzar. Una vez que se casaran, rentarían un departamento más grande. Diego ya había empezado a buscar opciones. Había visto un departamento de 2 recámaras en la colonia moderna que estaba en sus posibilidades si él conseguía algunas horas extra de trabajo.
Tal vez incluso en Providencia si él conseguía el ascenso a supervisor que el señor Castañeda le había insinuado la semana anterior. «Estás haciendo buen trabajo, Diego», le había dicho el señor Castañeda mientras revisaba la reparación de una camioneta que había tenido un problema eléctrico complejo. «Eres el mecánico más joven que tengo, pero también el más cuidadoso. Los clientes confían en ti». «Gracias, señor Castañeda. Trato de hacer mi mejor esfuerzo». «Se nota. Y eso se reconoce. Pronto vamos a necesitar un supervisor para el turno de la tarde. Alguien que sepa del trabajo pero que también sepa tratar con la gente. ¿Te interesaría?». Diego había sentido como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Supervisor significaba más dinero, más responsabilidad, más futuro. «Me interesaría mucho, señor». «Bueno, vamos a ver cómo van las cosas. Pero sigue trabajando así». Con un puesto de supervisor, Diego podría ganar casi el doble de lo que ganaba ahora. Podría rentar un departamento mejor, comprar muebles nuevos, tal vez incluso empezar a ahorrar para una casa propia. Tendrían hijos, 2 o 3, pensaba Diego. Él les enseñaría a trabajar con las manos, a ser honestos, a tratar bien a las mujeres. Les compraría bicicletas y los llevaría al parque los domingos. Los ayudaría con la tarea aunque él mismo no hubiera terminado la preparatoria. Los mandaría a buenas escuelas, incluso si eso significaba trabajar doble turno. Valeria dejaría de trabajar para cuidar a los niños, al menos cuando fueran pequeños. Diego sabía que ella quería ser mamá, se lo había dicho muchas veces cuando veían niños jugando en el parque o cuando sus hermanas menores venían de visita. Se le iluminaba la cara cuando cargaba bebés, cuando les enseñaba a caminar, cuando jugaba con ellos. «Voy a ser una mamá muy consentidora», le había dicho una vez mientras veían a unos niños jugar en la fuente de la Alameda. «Voy a hacerles sus comidas favoritas todos los días y nunca los voy a regañar por ensuciarse jugando. Y yo voy a ser el papá que les enseñe a arreglar cosas», había respondido Diego, abrazándola por detrás. «Vamos a tener el garaje más desordenado de todo Guadalajara». «¿Y si son niñas?». «Pues les voy a enseñar a las niñas también. Las mujeres también pueden ser mecánicas». Valeria se había volteado en sus brazos y lo había besado ahí mismo, en medio del parque, sin importarle quién los viera. «Por eso te amo», le había susurrado al oído. «Porque nunca pones límites a lo que la gente puede hacer». Diego se durmió con una sonrisa en los labios, soñando con el sí que escucharía al día siguiente, soñando con la familia que construirían juntos, soñando con el futuro que empezaría oficialmente mañana por la noche. No tenía idea de que esa sería la última noche que dormiría como el hombre inocente y enamorado que había sido durante 5 años. Capítulo 2. La perfecta sospecha. El sábado amaneció con ese cielo azul intenso que solo se ve en Guadalajara después de que llueve toda la noche. Diego se despertó antes de que sonara el despertador que había puesto para las 7 de la mañana, con la emoción corriendo por sus venas como café concentrado. Era el día más importante de su vida, y su cuerpo lo sabía. Se quedó en la cama por unos minutos, viendo por la ventana cómo la ciudad despertaba. Podía escuchar los ruidos familiares de la mañana, Doña Socorro barriendo el patio de abajo, los carros pasando por la calle, el silbato del afilador de cuchillos que pasaba todas las mañanas a las 7:15, los gritos de tamales o oaxaqueños, del señor que vendía desayunos en la esquina. Todo sonaba igual que cualquier otro sábado, pero para Diego, todo era diferente. Este era el día en que su vida cambiaría para siempre. Se levantó y se estiró, sintiendo como sus músculos se despertaban después de una noche de sueño profundo. A pesar de la emoción, había dormido mejor de lo que había dormido en semanas.
Era como si su cuerpo hubiera sabido que necesitaba estar descansado para el día más importante de su vida. Se vistió con la mejor ropa que tenía, unos pantalones de mezclilla negros que había comprado específicamente para ocasiones especiales en Liverpool durante una venta de fin de temporada, una camisa blanca que había mandado planchar en la tintorería de Doña Carmen la tarde anterior, y los zapatos de piel café que había heredado de su papá. Los zapatos eran lo único que tenía de su padre, aparte de algunas fotografías y recuerdos vagos. Cuando sus padres habían muerto en el accidente automovilístico que cambió su vida para siempre, Diego solo tenía 15 años y sus pies ya eran del mismo tamaño que los de su papá. Su abuelo se los había dado diciéndole, tu papá los usaba solo para ocasiones muy especiales. Bodas, bautizos, cenas importantes. Ahora son tuyos. Diego se había puesto esos zapatos solo 3 veces en 10 años, el día de la graduación de la preparatoria, el día del primer aniversario con Valeria y el día del funeral de su abuelo. Hoy sería la 4ª vez, y con mucho, la más importante. Se peinó con gel, más gel del que normalmente usaba, y se echó la loción que Valeria le había regalado en su cumpleaños número 25. Era una loción cara, de una marca que él nunca se habría comprado para sí mismo, pero que olía a madera y a algo que Valeria decía que la hacía derretirse. «Hueles como hombre de verdad cuando te pones esa loción», le había dicho la primera vez que se la había puesto. No como esos muchachos que se echan tanto perfume que huelen como departamento de damas en Liverpool. Antes de salir, tomó el anillo y lo guardó en el bolsillo derecho del pantalón, donde pudiera sentir su peso todo el día. Podía sentir como la pequeña caja de terciopelo presionaba contra su pierna mientras caminaba, recordándole constantemente lo que estaba por hacer, manteniéndolo nervioso pero emocionado. Su primera parada fue la florería Gardenia, que quedaba a 10 cuadras de su casa. Normalmente habría ido en su moto, pero hoy quería caminar, quería sentir la anticipación creciendo con cada paso, quería que el día se desarrollara lentamente, de manera perfecta. Guadalajara se veía hermosa esa mañana. Las calles estaban limpias después de la lluvia de la noche anterior, el aire olía fresco y a tierra mojada, y la gente caminaba con esa energía especial que solo se ve los sábados por la mañana, cuando toda la semana de trabajo ha quedado atrás y el día se extiende por delante lleno de posibilidades. Diego pasó por el mercado San Juan de Dios, donde ya estaban montando los puestos para el día. Los vendedores lo saludaban con la mano. Después de 5 años viviendo en la zona, ya era parte del paisaje del barrio. Buenos días, Diego. ¿Cómo amaneciste, muchacho? Que tengas buen día. Llegó a la florería Gardenia justo cuando Doña Esperanza estaba abriendo las puertas. Era una mujer de unos 60 años, con las manos manchadas de tierra y una sonrisa que nunca parecía desaparecer de su cara. Había sido florista durante 30 años, y Diego estaba seguro de que podía adivinar las ocasiones especiales solo por la forma en que la gente entraba a su tienda. Buenos días, joven Diego, lo saludó con una sonrisa que se hizo aún más grande cuando lo vio todo arreglado y elegante. ¿Día especial? El más especial, respondió Diego, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón solo de decirlo. ¿Propuesta de matrimonio?, le preguntó Doña Esperanza mientras lo guiaba hacia las flores más frescas de la tienda. ¿Se me nota tanto?, respondió Diego, riéndose nerviosamente. Mijo, cuando un hombre joven llega a mi florería un sábado por la mañana, vestido como para ir a misa de domingo, con esa cara de nervios mezclados con felicidad, solo puede significar 2 cosas, o se va a casar o se va a morir del susto antes de hacer la pregunta. Diego se rió genuinamente por primera vez en todo el día. Doña Esperanza tenía esa habilidad de hacer que la gente se sintiera cómoda, incluso en los momentos más nerviosos.
Quiero 2 docenas de rosas rojas. Las más bonitas que tenga. Para una propuesta de matrimonio necesitas más que flores bonitas, dijo doña Esperanza, moviéndose entre las cubetas de flores con la experiencia de décadas. Necesitas flores que cuenten una historia. Empezó a seleccionar rosas una por una, examinando cada una cuidadosamente antes de ponerla en el ramo. Esta rosa está perfecta, mírala. Ni muy abierta ni muy cerrada. Como el amor verdadero, no es algo que pasa de la noche a la mañana, pero cuando llega su momento, es perfecto. Diego la vio trabajar, fascinado por la forma en que trataba cada flor como si fuera única, especial, importante. ¿Hace cuánto que están juntos?, preguntó doña Esperanza mientras envolvía las flores en papel dorado. 5 años. 5 años. Buena cantidad de tiempo. Tiempo suficiente para conocerse de verdad, pero no tanto como para que se aburran el uno del otro. Jamás me aburriría de Valeria, dijo Diego sin pensarlo. Eso se ve, mijo. Se te nota en la cara cuando hablas de ella. Es la misma cara que ponía mi esposo cuando hablaba de mí, que en paz descanse. Doña Esperanza terminó de envolver las flores y se las entregó a Diego. Estas flores van a ser testigos de algo muy especial hoy. Cuídalas bien, y ellas van a ayudarte a que todo salga perfecto. Diego pagó las flores y salió de la florería con el ramo en una mano y el corazón latiendo más rápido con cada paso. Eran las 10 de la mañana, y Valeria lo estaba esperando a las 11 en su departamento para salir a desayunar juntos antes de que él fuera a trabajar unas horas en la tarde. Había mentido sobre trabajar esa tarde. En realidad, había pedido el día libre para poder preparar todo para la cena de esa noche. Pero no quería que Valeria sospechara nada. Quería que la propuesta fuera una sorpresa completa. Llegó al edificio de Valeria en la colonia del Valle a las 11:05. Era un lugar mucho más bonito que donde él vivía, un edificio de 4 pisos con portón eléctrico, jardín pequeño pero bien cuidado, y vigilancia las 24 horas. El edificio se veía próspero, moderno, seguro. Diego siempre se había preguntado cómo Valeria y su hermana Sandra podían pagar un lugar así. Sandra trabajaba como secretaria ejecutiva en una empresa de seguros, y según lo que Diego sabía, no ganaba tanto como para costear un departamento en esa zona. Valeria había trabajado en la clínica dental hasta hacía 3 meses, cuando había dicho que había encontrado un trabajo mejor, aunque nunca le había dado detalles específicos de qué hacía exactamente. Pero Diego no era el tipo de hombre que hacía preguntas incómodas sobre dinero. Si Valeria y Sandra podían pagar ese lugar, seguramente tenían sus razones y sus métodos. Tal vez Sandra ganaba más de lo que él pensaba, o tal vez tenían ayuda de su familia. No era asunto suyo mientras no estuvieran haciendo nada ilegal o peligroso. Tocó el timbre del apartamento 3B y esperó, acomodándose las flores en el brazo para que se vieran perfectas cuando Valeria abriera la puerta. Normalmente ella bajaba corriendo a recibirlo en cuanto escuchaba su voz en el intercomunicador, pero esta vez tardó varios minutos. Cuando finalmente la puerta del edificio se abrió, Diego sintió que algo era diferente. Valeria apareció en el marco de la puerta, pero no con la sonrisa radiante que normalmente le daba, no con la energía y el entusiasmo que siempre tenía cuando lo veía. Traía el pelo recogido en una cola de caballo desordenada, como si se hubiera arreglado deprisa. Normalmente, cuando sabía que Diego iba a venir, se tomaba su tiempo para arreglarse el pelo, para ponerse la ropa que sabía que a él le gustaba, para estar perfecta para él. Y había algo más. Parecía nerviosa. No nerviosa de la buena manera, como cuando están emocionados por algo bueno. Nerviosa de la manera incómoda, como cuando han hecho algo malo y están esperando que alguien se dé cuenta. Hola, amor.
le dijo, dándole un beso rápido en la mejilla en lugar del beso en los labios que normalmente le daba. ¡Qué flores tan bonitas! Ese fue el primer signo de que algo estaba mal. Normalmente, cuando Diego le llevaba flores a Valeria, ella reaccionaba como si nunca hubiera visto algo tan hermoso en su vida. Las olía, las tocaba, le preguntaba de dónde las había sacado, se las ponía en el pelo para hacerlo reír. Esta vez, apenas las miró. «Son para ti, princesa», respondió Diego, entregándole las rosas y tratando de ignorar la sensación extraña que tenía en el estómago. «Para la mujer más hermosa de Guadalajara». Valeria sonrió, pero Diego notó inmediatamente que la sonrisa no le llegaba a los ojos. Después de 5 años juntos, conocía todas las sonrisas de Valeria, la sonrisa tímida que ponía cuando él la halagaba, la sonrisa traviesa que ponía cuando estaba planeando una sorpresa, la sonrisa enorme que ponía cuando estaba genuinamente feliz. Esta no era ninguna de esas sonrisas. Esta era la sonrisa que ponía cuando quería que él pensara que todo estaba bien, pero algo la estaba molestando. «¿Está todo bien, ¿vale? Te veo, no sé, diferente». «Todo está perfecto, amor. Solo estoy un poco cansada. Sandra y yo nos desvelamos viendo películas anoche». Diego asintió, pero la sensación extraña en su estómago se intensificó. Valeria tenía esa manera particular de tocar su pelo cuando mentía, un gesto inconsciente que hacía cuando estaba inventando una historia. Lo había visto hacerlo cuando le mentía a su jefe de la clínica para salir temprano, cuando le decía a su mamá que había ido a misa cuando en realidad se había quedado dormida, cuando le inventaba excusas a sus amigas para no ir a lugares donde no quería estar. Y acababa de hacer exactamente ese gesto. «¿Quieres que mejor dejemos el desayuno para otro día?», preguntó Diego, aunque la idea lo aterrorizaba. Había estado esperando este día durante semanas, había planeado cada detalle, había ensayado mentalmente la propuesta cientos de veces. «No, no, por supuesto que no. Solo déjame arreglarme un poco más y nos vamos». Valeria subió corriendo las escaleras hacia su departamento, y Diego se quedó esperando en el lobby del edificio. El lobby era pequeño pero elegante, con piso de mármol, plantas naturales, y una fuente pequeña en el centro que daba una sensación de tranquilidad y prosperidad. Fue mientras esperaba que Diego vio algo que hizo que su mundo se tambaleara ligeramente. A través de la puerta de cristal del edificio, estacionado en la calle, había un BMW negro último modelo. Diego conocía los carros mejor que la mayoría de la gente conocía a su propia familia. Era su trabajo, su pasión, su vida. Ese BMW era una Serie 3, probablemente del año en curso, con rines deportivos, pintura impecable, y esa presencia que solo tenían los carros realmente caros. Valía más de lo que Diego ganaría en 5 años trabajando en el taller, tal vez más. ¿Qué hacía un carro así en el edificio donde vivía Valeria? Diego trató de convencerse de que era solo coincidencia. Tal vez algún vecino había tenido una muy buena racha en los negocios. Tal vez era de algún pariente visitando a alguien del edificio. Tal vez ni siquiera tenía nada que ver con el edificio, y solo estaba estacionado ahí temporalmente. Pero algo en su instinto le decía que ese carro tenía que ver con el comportamiento extraño de Valeria. Cuando Valeria bajó 10 minutos después, Diego notó más cosas que estaban fuera de lugar. Se había cambiado de ropa completamente, y ahora llevaba un vestido que Diego nunca había visto antes. Era elegante, de una tela que se veía cara, de un corte que la hacía verse sofisticada y madura. No era el tipo de vestido que una persona compra con el sueldo de secretaria o recepcionista de clínica. «Te ves increíble», le dijo Diego, y era cierto. Se veía tan hermosa que por un momento olvidó todas sus sospechas. «Gracias, amor».
¿Nos vamos? Mientras caminaban hacia su moto, Diego no pudo evitar voltear hacia el BMW. Los vidrios estaban polarizados, pero habría jurado que vio movimiento dentro del carro, como si hubiera alguien sentado en el asiento del conductor. Vale, ¿de quién es ese carro? Valeria siguió su mirada hacia el BMW y Diego vio algo en su cara que nunca había visto antes: pánico puro. Solo duró una fracción de segundo, pero Diego lo había visto. Era la misma expresión que había visto en la cara de niños cuando los cachaban haciendo algo que no debían. No tengo idea. Debe ser de algún vecino nuevo. Pero Diego había notado algo más. Cuando Valeria había visto el carro, instintivamente se había llevado la mano al cuello, y Diego había visto una pequeña marca roja en su piel que definitivamente no había estado ahí la última vez que se habían visto. ¿Qué es eso en tu cuello?, preguntó, señalando la marca. Valeria se cubrió el cuello rápidamente con la mano, con el mismo movimiento defensivo que hace alguien que está tratando de ocultar algo. Me quemé con la plancha esta mañana. Qué tonta, ¿verdad? Era mentira. Diego lo sabía. Después de 5 años juntos, sabía exactamente qué era esa marca. No era una quemadura de plancha. Era un chupetón. Alguien había estado besándole el cuello a su novia, y no había sido él. Pero no quería creerlo. No hoy. No cuando tenía el anillo de compromiso en el bolsillo, no cuando había planeado el día perfecto, no cuando estaba a horas de empezar el resto de su vida con la mujer que amaba. Debe doler, dijo, decidiendo no presionar el tema por el momento. Un poco, pero ya se me va a pasar. Se subieron a la moto en silencio. Diego puso en marcha el motor y sintió como Valeria se acomodaba detrás de él, pero algo era diferente. Normalmente, cuando se subían a la moto, Valeria lo abrazaba fuerte por la cintura, apoyaba su cabeza en su espalda, le susurraba cosas al oído en los semáforos. Hoy, apenas lo tocaba. Era como si estuviera manteniendo la mayor distancia posible mientras seguía técnicamente abrazándolo. Fueron a desayunar a Café del Centro, un lugar pequeño y acogedor que estaba cerca del trabajo de Diego y donde servían los mejores huevos rancheros de Guadalajara. Era uno de sus lugares favoritos, un lugar donde habían tenido cientos de conversaciones sobre sus sueños, sus planes, su futuro juntos. Pero ese desayuno fue diferente a todos los que habían compartido antes. Valeria apenas tocó su comida, respondía con monosílabos a sus intentos de conversación, y cada pocos minutos checaba su teléfono celular como si estuviera esperando algo urgente. ¿Estás esperando alguna llamada importante?, preguntó Diego después de que ella checara el teléfono por 5ª vez en 10 minutos. No, solo, ya sabes, Sandra me dijo que tal vez me iba a hablar. Pero Diego había visto la pantalla del teléfono cuando había sonado una vez, y el nombre que aparecía no era Sandra. Había alcanzado a ver Roberto antes de que Valeria pusiera el teléfono boca abajo rápidamente. Roberto. Diego conocía solo a un Roberto en la vida de Valeria, Roberto Castañeda, el hijo del dueño del taller donde él trabajaba. El joven de 26 años que había estudiado administración en una universidad privada y que recientemente había empezado a ayudar a su papá con el negocio. Roberto era todo lo que Diego no era: alto, guapo de una manera clásica, bien vestido, educado, con dinero de familia. Era el tipo de hombre que manejaba carros como el BMW que había visto afuera del edificio de Valeria. También era el tipo de hombre que siempre hacía comentarios despectivos sobre los mecánicos que trabajaban para su familia. Esta gente no entiende nada más que ensuciarse las manos, lo había escuchado decir Diego una vez cuando hablaba con un cliente. No tienen visión, no tienen ambiciones. Son conformistas. Y más de una vez,
Roberto había hecho comentarios sobre lo guapa que estaba Valeria cuando la había visto esperando a Diego afuera del taller. Oye, Diego, le había dicho hace algunos meses, tu novia está muy bonita. ¿De dónde la sacaste? En ese momento, Diego había sentido orgullo de que el hijo del jefe hubiera notado lo hermosa que era Valeria. Ahora, recordando ese comentario, sintió algo completamente diferente. Vale, ¿conoces a Roberto Castañeda? Valeria se atragantó con el café que estaba tomando. ¿Quién? Roberto Castañeda. El hijo de mi jefe. No lo conozco. ¿Por qué? Otra mentira. Diego podía ver en su cara que sí lo conocía, y no solo de vista. Por nada. Solo preguntaba. El resto del desayuno pasó en un silencio incómodo. Diego trataba de mantener una conversación normal, pero Valeria parecía estar en otro lugar, distraída, nerviosa. Era como si físicamente estuviera sentada frente a él, pero mentalmente estuviera en cualquier otro lado. Cuando terminaron de desayunar, Diego la llevó de regreso a su edificio. Mientras se bajaba de la moto, él notó que el BMW negro ya no estaba. ¿A qué hora paso por ti para la cena?, preguntó Diego, tratando de que su voz sonara normal a pesar de la ansiedad que sentía creciendo en su pecho. ¿La cena? Por un momento, Valeria lo miró como si no tuviera idea de qué estaba hablando. Como si hubiera olvidado completamente que tenían planes para esa noche. Sí, la cena. Quedamos de ir a Las Marismas esta noche. Ah, sí. La cena. ¿A las 8? A las 7, como siempre. Sí, claro. A las 7. Valeria le dio un beso rápido en la mejilla y se dirigió hacia la entrada del edificio. Diego la vio caminar, notando que parecía tener prisa por entrar, por alejarse de él. Vale, la llamó antes de que entrara al edificio. Ella se volteó. Te amo. Por un momento, la cara de Valeria mostró una expresión que Diego no pudo interpretar. Había tristeza ahí, y tal vez algo que parecía culpa. Yo también te amo, Diego. Pero la forma en que lo dijo sonó más como una despedida que como una promesa. Diego se quedó parado afuera del edificio por varios minutos después de que ella desapareció adentro, tratando de procesar todo lo que había pasado. El comportamiento extraño, las mentiras, el carro, la marca en el cuello, el nombre de Roberto en su teléfono. Todas las piezas estaban ahí, formando un rompecabezas que Diego no quería completar. Porque si completaba ese rompecabezas, si aceptaba lo que su mente ya sabía pero su corazón se negaba a creer, entonces todo su mundo se vendría abajo. Manejó hacia su casa lentamente, sin prisa, posponiendo el momento en que tendría que tomar una decisión sobre qué hacer con sus sospechas. Tenía el anillo en el bolsillo, tenía la reservación en el restaurante, tenía toda la noche planeada. Pero ¿cómo le propones matrimonio a una mujer cuando sospechas que te está engañando? Diego llegó a su cuarto y se sentó en la cama, sosteniendo la cajita del anillo. Por primera vez desde que había decidido comprarla, la abrió y no sintió felicidad al ver el diamante brillar. Sintió algo que se parecía más al miedo. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si todo tenía una explicación inocente y él estaba destruyendo el día más importante de su vida por ser paranoico? ¿Pero y si tenía razón? ¿Y si la mujer que amaba, la mujer con quien había planeado pasar el resto de su vida, lo estaba traicionando con otro hombre? Diego cerró la cajita y la puso sobre la mesa. Por primera vez en 8 meses, no estaba seguro de si esa noche le daría el anillo a Valeria. Primero necesitaba estar seguro de qué tipo de mujer era realmente la mujer que amaba. Capítulo 3. La verdad amarga. Diego no durmió nada esa tarde.
Se quedó sentado en su cama, dándole vueltas al anillo de compromiso entre sus dedos, tratando de encontrar una explicación lógica para todo lo que había pasado esa mañana. Tal vez Roberto solo era un amigo. Tal vez el BMW no tenía nada que ver con Valeria. Tal vez la marca en su cuello realmente era una quemadura de plancha, aunque Diego sabía que no lo era. Tal vez él estaba siendo paranoico, celoso sin razón, destruyendo el día más importante de su vida por imaginaciones. Pero por más que trataba de convencerse, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Valeria checando su teléfono constantemente, la forma en que había reaccionado cuando vio el BMW, el pánico en sus ojos cuando él mencionó a Roberto. A las 5 de la tarde, Diego tomó una decisión que jamás había pensado que tomaría: iba a espiar a su novia. Se vistió con ropa casual, jeans, camiseta, gorra, y manejó hacia el edificio de Valeria. Se estacionó a media cuadra de distancia, en un lugar donde podía ver la entrada pero donde ella no podría verlo a él si salía. Se sintió sucio haciendo eso. En 5 años de relación, nunca había dudado de Valeria, nunca había sentido la necesidad de verificar sus historias, nunca había violado su privacidad de esa manera. Pero algo en su instinto le decía que si no descubría la verdad ahora, se arrepentiría por el resto de su vida. Esperó durante 1 hora. A las 6:15, justo cuando estaba empezando a sentirse ridículo y estaba considerando irse a casa, vio salir a Valeria del edificio. Pero no salió sola. Salió del brazo de Roberto Castañeda. Diego sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Ver a Valeria con otro hombre, verla sonreírle de la manera que solía sonreírle a él, verla caminar junto a él con esa familiaridad que solo viene de la intimidad, fue como recibir una descarga eléctrica directamente al corazón. Roberto la ayudó a subirse al BMW negro, el mismo BMW que había estado estacionado afuera del edificio esa mañana. La besó antes de cerrar la puerta del carro, no un beso amistoso en la mejilla, sino un beso en los labios que duró varios segundos. Diego tuvo que agarrarse del volante de su moto para no caerse. Sus manos temblaban, su visión se había vuelto borrosa, y sentía como si fuera a vomitar. Siguió al BMW a distancia, manteniéndose lo suficientemente lejos como para no ser detectado pero lo suficientemente cerca como para no perderlos de vista. Los vio ir a un restaurante caro en la zona Providencia, un lugar al que Diego jamás habría podido llevar a Valeria, un lugar donde una sola cena costaba más de lo que él ganaba en una semana. Se estacionó afuera del restaurante y los vio a través de la ventana. Estaban sentados en una mesa íntima, riéndose, compartiendo comida del mismo plato, comportándose como una pareja que llevaba tiempo junta. No como 2 personas que acababan de conocerse, sino como 2 personas que se conocían íntimamente. Diego se quedó ahí durante 2 horas, viendo a la mujer que amaba cenar románticamente con otro hombre. Viendo cómo Roberto le tomaba la mano por encima de la mesa. Viendo cómo Valeria se inclinaba hacia él cuando hablaba, de la misma manera en que solía inclinarse hacia Diego cuando le contaba secretos o cuando quería besarlo. A las 8:30, salieron del restaurante. Roberto puso su brazo alrededor de los hombros de Valeria y la guió hacia el BMW. Diego lo siguió de nuevo, esta vez hasta un hotel elegante en el centro de la ciudad. Los vio entrar al hotel juntos, tomados de la mano. Diego se quedó sentado en su moto afuera del hotel, mirando las ventanas iluminadas, tratando de procesar lo que acababa de ver. Su novia de 5 años, la mujer para quien había comprado un anillo de compromiso, la mujer con quien había planeado pasar el resto de su vida, estaba en un hotel con otro hombre. No había explicación inocente para esto. No había malentendido que pudiera aclarar lo que había visto. Valeria lo estaba engañando, y no era algo nuevo. Por la forma en que se comportaban juntos,
Por la familiaridad entre ellos, esto había estado pasando durante mucho tiempo. Diego sacó su teléfono y marcó el número de Valeria. Necesitaba escuchar qué le iba a decir, qué mentira se iba a inventar para explicar por qué no estaba disponible para la cena que habían planeado. El teléfono sonó 5 veces antes de que ella contestara. ¿Diego? Hola, amor. Su voz sonaba sin aliento, como si hubiera estado haciendo ejercicio. O como si hubiera estado haciendo otra cosa que la dejara sin aliento. Hola, vale. ¿Lista para la cena? Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Diego, amor, tengo que cancelar la cena de esta noche. ¿Por qué? Sandra está muy enferma. Creo que tiene intoxicación por algo que comió. Está vomitando y no puedo dejarla sola. Diego cerró los ojos. Otra mentira. Sandra no estaba enferma. Valeria estaba en un hotel con Roberto, inventándole una historia a él para cubrir su infidelidad. ¿Qué tiene exactamente? Pues, está vomitando mucho. Y tiene fiebre. Creo que comió algo malo en el trabajo. ¿Quieres que vaya para allá? ¿Puedo traer medicina o algo? No, mejor no. Podría ser contagioso. No quiero que te enfermes también. Diego sintió una mezcla de rabia y dolor tan intensa que por un momento no pudo hablar. ¿Estás segura de que no puede salir ni siquiera una hora? No, amor. De verdad no puedo dejar a Sandra así. ¿Podemos dejarlo para mañana? Claro. Cuida a Sandra. Te amo, Diego. Yo también te amo. Diego colgó el teléfono y se quedó sentado en silencio por varios minutos. Acababa de tener una conversación completamente falsa con la mujer que amaba. Ella le había mentido directamente, sin dudarlo, sin mostrar ningún signo de culpa o remordimiento. ¿Cuántas veces había hecho esto antes? ¿Cuántas veces había cancelado planes con él para estar con Roberto? ¿Cuántas mentiras le había dicho durante los últimos meses? Diego pensó en todas las veces que Valeria había cancelado citas en el último tiempo. Tengo que trabajar tarde. Sandra necesita que la ayude con algo. No me siento bien. Mi mamá necesita que vaya a visitarla. ¿Cuántas de esas veces había estado realmente con Roberto? Se quedó afuera del hotel hasta las 11 de la noche, cuando finalmente los vio salir. Roberto tenía su brazo alrededor de Valeria, y ella se veía relajada, feliz, satisfecha. Se veía como se había visto después de las primeras veces que habían hecho el amor, cuando su relación era nueva y emocionante. Los vio despedirse con un beso largo y apasionado antes de que Valeria se subiera al BMW. Roberto la llevó de regreso a su edificio, y Diego lo siguió a distancia. Cuando llegaron al edificio, Diego vio algo que terminó de romperle el corazón. Roberto le dio algo a Valeria antes de que ella se bajara del carro. Era una caja pequeña, envuelta en papel de regalo. Valeria abrió la caja ahí mismo, en el carro, y Diego vio cómo su cara se iluminaba con una sonrisa de pura felicidad. Era la misma sonrisa que él había esperado ver cuando le diera el anillo de compromiso. Se abrazaron y se besaron otra vez antes de que Valeria se bajara del carro y entrara al edificio. Roberto se quedó esperando hasta que ella desapareció adentro antes de marcharse. Diego manejó a casa en piloto automático, sin saber realmente cómo había llegado. Se sentó en su cama con el anillo de compromiso en las manos, mirándolo como si fuera un objeto extraño que no reconocía. 8 meses de sacrificios. 8 meses de ahorrar cada peso, de comer frijoles en lugar de carne, de trabajar horas extra, de soñar con el futuro. Todo para una mujer que lo había estado traicionando con otro hombre. Por primera vez desde que era un niño pequeño, Diego lloró.
Lloró por los 5 años perdidos, por los sueños destruidos, por la confianza rota. Lloró por el hombre ingenuo que había sido esa mañana, que había despertado creyendo que ese era el día más feliz de su vida. Pero más que nada, lloró por la realización de que nunca había conocido realmente a Valeria. La mujer de quien se había enamorado, la mujer que creía que lo amaba, era un fantasma. La mujer real era alguien que podía mentirle a la cara sin pestañear, alguien que podía traicionarlo mientras él planeaba su futuro juntos. El domingo amaneció gris y lluvioso, como si el clima estuviera reflejando el estado de ánimo de Diego. No había dormido nada. Se había quedado despierto toda la noche, alternando entre la rabia y el dolor, entre querer confrontar a Valeria inmediatamente y querer desaparecer para nunca tener que verla otra vez. A las 10 de la mañana, su teléfono sonó. Era Valeria. Hola, amor. ¿Cómo estás? Su voz sonaba normal, alegre, como si nada hubiera pasado. Como si la noche anterior no hubiera estado en un hotel con otro hombre. Bien. ¿Cómo está Sandra? Mucho mejor, gracias. Ya se le pasó lo que tenía. Más mentiras. Diego se preguntó si Valeria había practicado esa conversación, si había ensayado las respuestas que le iba a dar. ¡Qué bueno! Diego, sobre anoche, siento mucho haber cancelado la cena. Sé que habías hecho planes especiales. Diego sintió una punzada de algo que podría haber sido culpa. ¿Sabía Valeria que él había planeado proponerle matrimonio? ¿Había cancelado a propósito para evitar esa conversación? No te preocupes. Entiendo que Sandra es tu prioridad. Eres muy comprensivo. Por eso te amo tanto. ¿Valeria? Sí. Diego casi le preguntó directamente. Casi le dijo, sé que estabas con Roberto anoche. Sé que me mentiste. Sé que me has estado engañando. Pero algo lo detuvo. Tal vez era cobardía, tal vez era la esperanza de que todavía hubiera una explicación, tal vez era simplemente que no estaba listo para que su mundo se acabara oficialmente. Nada. Solo, te amo. Yo también te amo, Diego. Muchísimo. Pero Diego ya no le creía. El domingo se convirtió en el día más largo de la vida de Diego. No sabía qué hacer con la información que tenía. ¿Debería confrontar a Valeria? ¿Debería confrontar a Roberto? ¿Debería simplemente terminar la relación sin explicaciones? Pensó en ir a hablar con don Evaristo, el único hombre en su vida que lo conocía lo suficientemente bien como para darle un consejo honesto. Pero le daba vergüenza admitir que había sido tan ingenuo, tan ciego. Pensó en hablar con alguno de sus pocos amigos, pero se dio cuenta de que no tenía realmente amigos cercanos. Durante los últimos 5 años, había concentrado toda su energía social en Valeria. Ella había sido su mejor amiga, su confidente, su compañera. ¿Con quién podía hablar cuando la persona que normalmente lo consolaba era la persona que lo había traicionado? Al final, decidió que necesitaba más información antes de tomar cualquier decisión. Necesitaba saber cuánto tiempo había estado pasando esto, necesitaba entender si había alguna posibilidad de que Valeria sintiera algo real por él, o si todo había sido una mentira desde el principio. El lunes por la mañana, Diego llegó al taller más temprano de lo usual. Quería estar ahí cuando Roberto llegara, quería observarlo, quería ver si había algún cambio en su comportamiento. Roberto llegó a las 9, 1 hora después de que empezara el turno regular de trabajo. Llegó en el BMW negro, estacionándolo en el lugar reservado para la familia Castañeda. Cuando se bajó del carro, Diego notó que parecía estar de muy buen humor. Silbaba mientras caminaba hacia la oficina, se veía relajado y satisfecho. «Buenos días, muchachos», les gritó a los mecánicos mientras pasaba.
Normalmente, Roberto apenas los saludaba, los trataba como si fueran invisibles. Pero hoy parecía estar celebrando algo. Diego siguió trabajando en el motor que estaba reparando, pero mantuvo un ojo en la oficina. A través de la ventana, podía ver a Roberto hablando animadamente con su papá, gesticulando mucho, sonriendo constantemente. A las 10:30, Roberto salió de la oficina y se acercó al área donde estaba trabajando Diego. «Diego, ¿cómo estás?». Era la primera vez en años que Roberto se dirigía a él por su nombre. Normalmente lo llamaba oye o tú o simplemente no lo llamaba nada. «Bien, señor Roberto. ¿En qué le puedo ayudar?». Solo quería ver cómo iba el trabajo en la Suburban. ¿Ya encontraste el problema? Roberto nunca se había interesado en los detalles técnicos del trabajo de taller. Esa era la primera vez que le preguntaba específicamente sobre una reparación. Sí, era un problema en el sistema eléctrico. Ya casi está listo. Excelente. Eres muy buen mecánico, Diego. Muy dedicado. Había algo en la manera en que dijo dedicado que hizo que Diego sintiera escalofríos. Era como si Roberto supiera algo que Diego no sabía, como si estuviera disfrutando de una broma privada. Gracias, señor. De nada. Por cierto, ¿tienes novia? La pregunta llegó de la nada, tan directa y tan fuera de lugar que Diego se quedó inmóvil por un segundo. ¿Perdón? ¿Qué si tienes novia? Solo curiosidad. Nunca te he visto con nadie. Diego sintió como si estuviera caminando por un campo minado. Cada palabra podía explotar en su cara. Sí, tengo novia. ¿En serio? ¿Y cómo es ella? Roberto se había acercado más, y Diego podía ver que había algo diferente en sus ojos. Había una crueldad ahí que nunca había notado antes, una satisfacción maliciosa que le daba a Diego ganas de golpearlo. Es una buena mujer. Estoy seguro de que sí. ¿Hace cuánto que están juntos? 5 años. 5 años. Eso es mucho tiempo. Deben estar muy enamorados. Roberto sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de alguien que sabía exactamente cuánto daño estaba causando con sus palabras. Sí, dijo Diego, luchando por mantener su voz estable. ¿Y no se han casado todavía? Después de 5 años, ya deberían estar casados, ¿no crees? Diego sintió como si Roberto le estuviera clavando un cuchillo lentamente en el pecho. Estamos planeando casarnos pronto. Ah, qué bueno. Aunque, ya sabes, 5 años es mucho tiempo. A veces las mujeres se cansan de esperar. A veces, buscan opciones mejores. El mundo de Diego se detuvo. Roberto sabía. No solo sabía sobre él y Valeria, sino que estaba disfrutando torturarlo con esa información. ¿A qué se refiere? A nada específico. Solo digo que las mujeres bonitas tienen muchas opciones. Especialmente si el novio no puede, digamos, proveer el estilo de vida que ellas quieren. Roberto miró alrededor del taller, con una expresión de desdén que abarcaba las herramientas oxidadas, los carros viejos, la grasa en el piso. Un lugar como este no es exactamente el sueño de ninguna mujer, ¿verdad? Diego sintió la rabia creciendo en su pecho como un fuego. Roberto no solo le había robado a su novia, sino que ahora lo estaba humillando públicamente. Disculpe, señor Roberto, pero tengo trabajo que hacer. Por supuesto. No quiero interrumpir. Solo, ten cuidado, Diego. Hay muchos hombres ahí afuera que no tienen escrúpulos para robarle la novia a otro hombre. Hombres con dinero, con educación, con futuro.
El tipo de hombres que pueden darle a una mujer todo lo que se merece. Roberto se alejó silbando, dejando a Diego temblando de rabia y humillación. Era oficial. Roberto no solo se estaba acostando con Valeria, sino que estaba disfrutando humillar a Diego en el proceso. Y lo peor de todo era que Valeria debía haber sabido que esto iba a pasar. Debía haber sabido que Roberto trabajaba en el mismo lugar que Diego, que eventualmente iba a haber una confrontación. Y había elegido a Roberto de todas formas. Diego terminó el día de trabajo en piloto automático, haciendo los movimientos mecánicos de reparar carros sin realmente concentrarse en lo que estaba haciendo. Su mente estaba procesando todo lo que había descubierto en las últimas 24 horas. Valeria lo había estado engañando, probablemente durante meses. Roberto lo sabía y estaba disfrutando torturarlo. Y él, Diego Mendoza, había sido tan ingenuo que había estado ahorrando para un anillo de compromiso mientras su novia se acostaba con otro hombre. Esa noche, Diego tomó una decisión. Iba a confrontar a Valeria directamente. Iba a exigir la verdad, iba a terminar con las mentiras de una vez por todas. Pero antes de eso, iba a hacer algo que jamás había hecho en 5 años de relación. Iba a ir a buscarla sin avisar, cuando ella no lo esperara, cuando no tuviera tiempo de preparar sus mentiras. Era hora de ver quién era realmente Valeria Gutiérrez. Capítulo 4. La humillación total. El martes por la tarde, Diego decidió hacer algo que jamás había hecho en 5 años de relación: ir al departamento de Valeria sin avisar. Necesitaba ver su reacción cuando no tuviera tiempo de preparar sus mentiras, cuando no pudiera inventar excusas con anticipación. Había estado dándole vueltas a todo durante 2 días completos. Las mentiras, la traición, la humillación en el taller con Roberto. Ya no podía fingir que no sabía lo que estaba pasando. Ya no podía pretender que todo tenía una explicación inocente. Pero una parte de él, la parte que había amado a Valeria durante 5 años, todavía tenía esperanza. Tal vez si la confrontaba directamente, tal vez si le daba la oportunidad de explicarse, habría alguna forma de salvar su relación. Tal vez Roberto la había manipulado, tal vez ella se había sentido confundida, tal vez todavía había amor real entre ellos que valiera la pena pelear. Diego llegó al edificio de Valeria a las 4 de la tarde del martes. Don Luis, el portero, lo saludó con la misma sonrisa amistosa de siempre. ¿Viene a ver a la señorita Valeria?, preguntó don Luis. Sí, don Luis. ¿Está en casa? El hombre mayor lo miró con una expresión extraña, la misma expresión que había tenido el domingo cuando Diego había venido a investigar. Era una expresión que sugería que don Luis sabía algo que no sabía cómo decir. Pues, sí está. Pero, mire, joven Diego, yo no me meto en los asuntos de los inquilinos, pero usted me cae bien, y creo que debería saber. ¿Saber qué, don Luis? El portero miró hacia los lados, como si estuviera asegurándose de que nadie más pudiera escuchar la conversación. Ese joven que viene a visitarla, el del carro elegante, ya tiene varios meses viniendo por aquí. Al principio pensé que era el novio de la hermana, de Sandra, pero después me di cuenta de que viene por la señorita Valeria. Diego sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. ¿Varios meses? Sí, como desde junio o julio. Y no solo viene los fines de semana. Viene entre semana también, a veces se queda hasta muy tarde. Yo trabajo el turno de noche los martes y jueves, y lo he visto salir después de las 2 de la mañana. Junio o julio. Eso significaba que Valeria había estado engañándolo durante al menos 3 o 4 meses. 3 o 4 meses durante los cuales él había estado ahorrando para el anillo de compromiso, planeando su boda, soñando con su futuro juntos. Joven Diego,
Yo no quería decirle nada porque no es mi asunto, pero usted es un buen muchacho. Y esa señorita, bueno, no es la primera vez que veo cosas así en este edificio. Pero siempre me da pena por el que no sabe. Gracias por decirme, don Luis. No me agradezca. Solo, tenga cuidado. Estos asuntos del corazón pueden ser muy feos. Diego subió las escaleras hacia el apartamento 3B con las piernas temblando. Ya no tenía esperanza de que hubiera una explicación inocente. Ya no podía pretender que esto era algo reciente, un error, una confusión. Valeria lo había estado traicionando durante meses, sistemáticamente, deliberadamente. Tocó el timbre y esperó. Valeria tardó varios minutos en abrir, y cuando lo hizo, Diego vio inmediatamente que no estaba preparada para su visita. Llevaba una bata de baño que parecía haberse puesto deprisa, tenía el pelo mojado como si acabara de salir de la ducha, y tenía esa expresión de pánico que había aprendido a reconocer. «Diego, ¿qué haces aquí? No sabía que ibas a venir». «Quería darte una sorpresa», dijo Diego, estudiando su cara cuidadosamente. «Qué lindo. Pero estoy un poco ocupada ahorita. ¿Podríamos vernos más tarde?» Por encima del hombro de Valeria, Diego pudo ver el departamento. Había 2 copas de vino en la mesa de la sala, había música romántica sonando en el estéreo, y podía oler un perfume masculino en el aire. Un perfume caro, sofisticado, que definitivamente no era suyo. ¿Estás sola?, preguntó Diego, aunque ya sabía la respuesta. «Sí, claro que estoy sola». «¿Por qué preguntas eso?» Pero en ese momento, Diego escuchó un ruido desde el interior del departamento. Sonaba como alguien moviéndose en la recámara, tratando de ser silencioso pero no teniendo éxito. ¿Qué fue ese ruido? ¿Cuál ruido? No escuché nada. Valeria trató de cerrar la puerta un poco más, bloqueando la vista de Diego hacia el interior, pero él pudo ver algo más. Había una camisa de hombre colgada en el respaldo del sofá. Una camisa cara, elegante, que definitivamente no era suya. «Valeria, ¿de quién es esa camisa?» Valeria siguió su mirada y se puso completamente pálida. Es de Sandra. Ya sabes que a veces le gusta usar ropa de hombre para estar cómoda en la casa». Era una mentira patética, y ambos lo sabían. Esa camisa era claramente de un hombre alto y corpulento, de alguien que tenía dinero para comprar ropa de marca. Diego conocía la talla de Sandra, y esa camisa le quedaría como vestido. «Valeria, necesito que me digas la verdad». «¿La verdad sobre qué?» «Sobre lo que está pasando aquí. Sobre por qué hay copas de vino en tu mesa cuando se supone que estás sola. Sobre por qué hueles a perfume de hombre. Sobre por qué hay una camisa que obviamente no es tuya ni de Sandra en tu sala». Valeria lo miró por un momento largo, y Diego pudo ver el momento exacto en que ella decidió dejar de mentir. Su cara cambió, su postura cambió, y cuando habló otra vez, su voz era completamente diferente. «No es lo que piensas», dijo, pero ya no sonaba como si estuviera tratando de convencerlo. Sonaba como si estuviera tratando de convencerse a sí misma. «¿Entonces qué es?» Antes de que Valeria pudiera responder, Diego escuchó otra vez el ruido desde la recámara. Esta vez era claramente alguien caminando, tratando de moverse silenciosamente pero sin éxito. «¿Quién está ahí?», preguntó Diego, levantando la voz. «Diego, por favor, déjame explicarte». «¿Quién está ahí?». Diego empujó suavemente a Valeria y entró al departamento. Caminó directamente hacia la recámara, ignorando los gritos de protesta de Valeria detrás de él. Abrió la puerta de la recámara y encontró exactamente lo que esperaba encontrar: Roberto Castañeda,
vestido solo con pantalones, tratando de ponerse una camiseta rápidamente. Los tres se quedaron inmóviles por un momento que parecía eterno. Diego mirando a Roberto, Roberto mirando a Diego, Valeria en la puerta detrás de ellos llorando. Finalmente, Roberto terminó de ponerse la camiseta y sonrió. No era una sonrisa avergonzada o culpable. Era una sonrisa arrogante, satisfecha, como si hubiera ganado algún tipo de competencia. «Hola, Diego», dijo Roberto con una voz casual, como si se hubieran encontrado en el supermercado. «¿Cómo estás?». Diego sintió como si estuviera viendo la escena desde afuera de su propio cuerpo. Era tan surreal, tan imposible, que por un momento no pudo procesar lo que estaba viendo. «¿Cuánto tiempo?», fue lo único que pudo decir. «¿Cuánto tiempo qué?», preguntó Roberto, todavía con esa sonrisa arrogante. «¿Cuánto tiempo han estado juntos?». Roberto miró a Valeria, como si estuviera preguntándole si podía responder. Ella asintió casi imperceptiblemente, con lágrimas corriendo por su cara. «Como 4 meses», dijo Roberto. «Tal vez 5. No llevamos la cuenta exacta». 4 o 5 meses. Durante 4 o 5 meses, Diego había estado viviendo una mentira completa. Durante 4 o 5 meses, había estado ahorrando para un anillo de compromiso mientras su novia se acostaba con otro hombre. ¿Por qué?, fue la siguiente pregunta que salió de la boca de Diego, dirigida a Valeria. Valeria lloraba más fuerte ahora, pero cuando habló, su voz era clara. «Diego, tú no entiendes. Roberto puede darme cosas que tú nunca podrás dar». «¿Cómo qué?». «Como seguridad. Como futuro. Como la vida que siempre he querido». Diego sintió como si alguien le estuviera arrancando el corazón del pecho. «¿Y yo qué soy? ¿Un juego para ti?». «No eres un juego. Eres un buen hombre. Pero no eres el hombre que necesito». Roberto se acercó a Valeria y puso su brazo alrededor de ella, un gesto posesivo que fue como una bofetada para Diego. «Mira, Diego», dijo Roberto con una voz condescendiente, «sé que esto debe ser difícil para ti. Pero tienes que entender que Valeria merece algo mejor que lo que tú puedes ofrecerle». «¿Algo mejor? ¿Cómo qué?». «Como una casa real, no un cuarto de azotea. Como carros nuevos, no una moto usada. Como vacaciones en la playa, no caminatas por el parque. Como futuro, no solo sobrevivir día a día». Cada palabra era como un puñetazo. Roberto estaba enumerando sistemáticamente todas las formas en que Diego no era suficiente, todas las razones por las que había perdido a la mujer que amaba. «Además», continuó Roberto, «Valeria necesita un hombre que pueda mantenerla, que pueda darle la vida de comodidad que se merece. Tú siempre vas a ser un mecánico, Diego. Siempre vas a vivir de cheque en cheque, siempre vas a oler a grasa, siempre vas a ser limitado». Diego miró a Valeria, esperando que ella dijera algo, que defendiera su relación, que mostrara algún signo de que los 5 años que habían pasado juntos habían significado algo para ella. Pero Valeria solo asintió. «Es verdad, Diego. Yo necesito más que lo que tú puedes darme». «¿Más como qué?». «Porque durante 5 años, pensé que lo que necesitabas era amor, respeto, fidelidad. Pensé que necesitabas a alguien que te tratara como si fueras la mujer más importante del mundo». «El amor no paga las cuentas», dijo Valeria. «El amor no compra casas bonitas o carros nuevos o vacaciones o ropa elegante. Pero yo te amo de verdad». «Lo sé», dijo Valeria, y por primera vez en la conversación, su voz se suavizó un poco. «Sé que me amas. Pero eso no es suficiente». Roberto se rió, un sonido cruel que hizo que Diego quisiera golpearlo.
¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Diego? Que tú nunca tuviste una oportunidad real. Desde el momento en que Valeria y yo nos conocimos, tu relación estaba condenada. ¿Se conocieron? ¿Cuándo se conocieron? Roberto y Valeria intercambiaron una mirada, y Diego vio que había más historia de la que había pensado. Cuéntale, le dijo Roberto a Valeria. Tiene derecho a saber. Valeria respiró profundo antes de hablar. Nos conocimos hace 6 meses, en una fiesta. Una amiga mía del trabajo me invitó, y Roberto estaba ahí. ¿Qué fiesta? Nunca me dijiste nada sobre ninguna fiesta. Te dije que iba a una despedida de soltera. Pero en realidad era una fiesta de cumpleaños de una de las secretarias de la empresa de Roberto. Más mentiras. 6 meses de mentiras, no 4 o 5 como había dicho Roberto. Desde esa primera noche, supe que quería estar con él, continuó Valeria. Es inteligente, educado, tiene futuro. Es todo lo que yo siempre quise en un hombre. ¿Y yo qué soy? ¿Un error? 5 años de tu vida desperdiciados. No eres un error. Eres el hombre con quien aprendí lo que era el amor. Pero Roberto es el hombre con quien quiero construir mi futuro. Diego se sentó en la cama donde había visto a Roberto semidesnudo hacía unos minutos. Se sentía mareado, como si fuera a desmayarse. ¿Alguna vez me amaste de verdad? Valeria se quedó callada por un momento largo. Sí te amé mucho. Pero... ¿Pero qué? Pero me di cuenta de que amar a alguien no significa que sea la persona correcta para ti. Roberto se acercó a Diego con esa sonrisa arrogante todavía en la cara. Diego, tienes que entender que esto no es personal contra ti. Es solo que algunos hombres nacen para ser líderes, para construir imperios, para darles a las mujeres todo lo que se merecen. Y otros nacen para ser empleados. ¿Empleados? Trabajadores. Gente que hace el trabajo pesado mientras otros construimos el futuro. No hay nada malo con eso. El mundo necesita mecánicos. Pero las mujeres como Valeria no necesitan mecánicos como esposos. Diego se levantó de la cama, temblando de rabia. ¿Sabes qué? Tienes razón. Las mujeres como Valeria necesitan hombres como tú. Hombres que nunca han trabajado un día real en su vida, que viven del dinero de papá, que creen que el dinero puede comprar todo. El dinero puede comprar todo, dijo Roberto. Incluyendo el amor. No compró el amor de Valeria. Solo compró su codicia. Valeria se puso roja de rabia. No soy codiciosa. Solo soy práctica. Solo quiero una vida mejor de la que tú puedes darme. ¿Una vida mejor? ¿Cómo qué? ¿Cómo mentirle a tu novio durante meses? ¿Cómo traicionar a alguien que te ama? ¿Cómo vender tu dignidad por un carro elegante? Mi dignidad vale más que vivir en la pobreza contigo. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Diego caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó hacia Roberto. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que crees que ganaste algo. Pero lo único que ganaste fue una mujer que es capaz de traicionar a alguien que la ama. Si puede traicionarme a mí, puede traicionarte a ti. Eso jamás va a pasar, dijo Roberto. Porque yo sí puedo darle todo lo que necesita. Ya veremos. Diego salió del departamento y cerró la puerta detrás de él. En el pasillo, se recargó contra la pared y respiró profundo. 5 años de su vida habían terminado oficialmente. Pero mientras bajaba las escaleras, Diego sintió algo que no había esperado sentir: alivio. Por fin sabía la verdad. Por fin podía dejar de pretender que todo estaba bien.
Por fin podía empezar a procesar lo que había perdido y decidir qué iba a hacer con el resto de su vida. Don Luis lo estaba esperando en el lobby. ¿Está bien, joven Diego? Estoy bien, don Luis. Muchas gracias por ser honesto conmigo. No se merece lo que le están haciendo. Usted es un buen muchacho. Aparentemente, ser bueno no es suficiente. Diego salió del edificio y se subió a su moto. Mientras manejaba a casa, una sola frase de Roberto se repetía en su mente: tú siempre vas a ser un mecánico, Diego. En ese momento, Roberto tenía razón. Diego era solo un mecánico sin dinero, sin educación formal, sin futuro más allá de reparar carros para otros. Era exactamente lo que Roberto había dicho: un empleado, un trabajador, alguien que hacía el trabajo pesado mientras otros construían imperios. Pero mientras manejaba por las calles de Guadalajara, Diego empezó a sentir algo que no había sentido en días: determinación. No era la determinación del hombre enamorado que había sido hasta esa mañana. Era algo más oscuro, más poderoso, más peligroso. Era la determinación de un hombre que había tocado fondo y que no tenía nada más que perder. Roberto había dicho que siempre iba a ser un mecánico. Valeria había dicho que nunca podría darle la vida que ella quería. Los dos habían decidido que él no era suficiente, que nunca sería suficiente. Tal vez tenían razón. Tal vez Diego Mendoza, el mecánico de Guadalajara, nunca sería suficiente para una mujer como Valeria. Pero tal vez Diego Mendoza no tenía que seguir siendo un mecánico para siempre. Capítulo 5. El despido y la carta del destino. Al día siguiente, Diego llegó al taller con una actitud completamente diferente. Ya no era el hombre roto que había sido los días anteriores. Era un hombre con una misión: trabajar hasta que encontrara una forma de cambiar su vida por completo. Pero Roberto tenía otros planes. Diego había estado trabajando apenas una hora cuando escuchó voces familiares cerca de la oficina del taller. Roberto estaba hablando con su padre, y Diego pudo escuchar parte de la conversación a través de la ventana abierta. Creo que necesitamos hacer algunos cambios en el personal, estaba diciendo Roberto. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó el señor Castañeda. Hay algunos empleados aquí que ya no se adaptan a la dirección que queremos tomar con la empresa. Gente que no entiende que este es un negocio, no una caridad. Diego sabía exactamente de quién estaba hablando Roberto, y sabía por qué estaba teniendo esa conversación justo después de lo que había pasado el día anterior. ¿En quién estás pensando específicamente?, preguntó el señor Castañeda. Bueno, por ejemplo, está Diego Mendoza. Es buen mecánico, no lo niego, pero tiene una actitud problemática últimamente. Y además... Roberto bajó la voz, pero Diego pudo escuchar lo suficiente para entender el resto. Ha estado molestando a mi novia, haciendo comentarios inapropiados, siguiéndola, comportándose de manera obsesiva. Creo que podría ser un problema de seguridad. Diego sintió como si le hubieran dado una bofetada. Roberto no solo le había robado a su novia, sino que ahora estaba inventando mentiras sobre él para justificar despedirlo. ¿Es cierto eso?, preguntó el señor Castañeda. Desafortunadamente, sí. Y no quiero que las cosas escalen. Creo que lo mejor para todos es que Diego busque trabajo en otro lugar. Diego no pudo soportar más. Golpeó la puerta de la oficina con más fuerza de la necesaria. «Adelante», gritó el señor Castañeda. Diego entró a la oficina. Roberto lo miró con una sonrisa falsa, como si fuera su mejor amigo. «Diego, perfecto timín. Estaba hablando con mi papá sobre tu situación». ¿Mi situación? Sí, ya sabes. Los problemas que has estado teniendo últimamente.
Las distracciones personales que están afectando tu trabajo. ¿Qué distracciones personales? El señor Castañeda se veía incómodo, como si no quisiera estar teniendo esa conversación. Diego, Roberto me ha dicho que has estado teniendo algunos problemas de comportamiento. Que has estado molestando a una joven, que tu actitud en el trabajo ha cambiado. Diego miró directamente a Roberto. ¿Qué le dijiste exactamente? Solo la verdad, dijo Roberto con esa sonrisa arrogante. Que has estado obsesionado con una mujer que no quiere estar contigo, que has estado siguiéndola, que tu comportamiento ha sido inapropiado. Eso es mentira, y tú lo sabes. ¿Es mentira? Porque tengo entendido que ayer fuiste a su departamento sin ser invitado, que entraste por la fuerza, que la acosaste. Diego se dio cuenta de lo que estaba pasando. Roberto había convertido su descubrimiento de la infidelidad en una historia donde él era el acosador y Roberto era el héroe que protegía a Valeria. Señor Castañeda, esa mujer era mi novia. Estuvimos juntos durante 5 años. Fui a su departamento porque sospechaba que me estaba engañando, y tenía razón. La encontré con él. Señaló a Roberto. Es mi novia ahora, dijo Roberto. Y no le gusta que la acoses. No la estoy acosando. Estaba en una relación con ella hasta ayer. Diego, dijo el señor Castañeda, levantando la mano para detener la discusión. No sé qué pasó exactamente en tu vida personal, pero no puedo permitir que esos problemas afecten el ambiente de trabajo. ¿Qué problemas? El único problema aquí es que su hijo se metió con mi novia. Eso es exactamente la actitud problemática de la que hablaba, dijo Roberto. No puede aceptar que Valeria eligió estar conmigo. Está obsesionado, y eso lo está volviendo agresivo. Diego se dio cuenta de que había caído en una trampa perfecta. Roberto había planeado todo esto, seducir a Valeria, humillar a Diego, y ahora usar esa humillación para destruir su trabajo también. Señor Castañeda, dijo Diego, tratando de mantener la calma, he trabajado aquí durante 5 años. Siempre he sido puntual, responsable, buen trabajador. Pregúntele a cualquiera de los otros mecánicos. Lo sé, Diego. Y por eso esto es tan difícil. Pero Roberto tiene razón. No puedo permitir que los problemas personales interfieran con el negocio. ¿Entonces me va a despedir? No estás despedido, dijo el señor Castañeda. Pero creo que sería mejor para todos si tomaras unas vacaciones. Unas vacaciones largas. Para que resuelvas tus problemas personales. ¿Vacaciones sin pago? Vacaciones indefinidas. Era un despido disfrazado. Diego entendió que no había nada que pudiera decir o hacer para cambiar la situación. Roberto había ganado completamente, tenía a Valeria, tenía el poder de arruinar la carrera de Diego, y se estaba divirtiendo haciéndolo. Está bien, dijo Diego. Entiendo. Se quitó el overol del taller y lo tiró en el escritorio del señor Castañeda. No necesito vacaciones. Renuncio. Diego, no tienes que. Sí tengo que. No voy a trabajar en un lugar donde el hijo del jefe puede inventar mentiras sobre mí cuando se le dé la gana. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó hacia Roberto. Disfrútalo, le dijo. Disfruta tener todo lo que yo tenía. Pero recuerda lo que te dije ayer, si puede traicionarme a mí, puede traicionarte a ti. Eso jamás va a pasar, dijo Roberto. Porque yo sí puedo darle todo lo que necesita. Eso mismo pensaba yo. Diego salió de la oficina y del taller sin voltear atrás. Don Evaristo y los otros mecánicos lo vieron irse, pero nadie dijo nada.
Todos entendían que había políticas del taller que no se podían discutir. Diego se subió a su moto y manejó hacia su cuarto. En el camino, se detuvo en un semáforo y vio su reflejo en el espejo retrovisor de un carro. Se veía exactamente como lo que era, un mecánico desempleado de 25 años, sin dinero, sin novia, sin futuro. Roberto tenía razón en una cosa, él siempre iba a ser un mecánico y nada más. Al menos eso era lo que pensaba en ese momento. Llegó a su cuarto sintiéndose completamente derrotado. En una semana había perdido a su novia, su trabajo y su dignidad. Se sentó en su cama y miró alrededor del pequeño espacio que había sido su hogar durante los últimos 3 años. De repente, le pareció aún más pequeño, más triste, más patético. Se levantó y empezó a hacer algo que nunca pensó que haría: empacar. No tenía mucho que llevar. Ropa, algunos libros sobre mecánica, herramientas, la foto de Valeria que todavía no tenía el valor de tirar, y el anillo de compromiso que nunca iba a usar. No sabía a dónde iba a ir. Tal vez a otro estado, tal vez a otra ciudad donde pudiera empezar de nuevo, donde nadie conociera la historia de su humillación. Mientras vaciaba el pequeño closet, su mano tocó una caja de zapatos que había empujado hasta el fondo. La sacó y la puso sobre la cama. No la había abierto en años. Adentro estaban las pocas cosas que le quedaban de su familia, fotos de sus padres, su acta de nacimiento, algunos documentos y una carta. Era un sobre amarillento con su nombre escrito en la letra temblorosa de una persona mayor. Diego reconoció inmediatamente la escritura de su abuelo materno, Joaquín Mendoza, quien había muerto cuando él tenía 18 años. Diego recordaba vagamente que su abuelo le había dado esa carta el día antes de morir, diciéndole que la abriera cuando fuera un hombre hecho y derecho, cuando estuviera listo para conocer la verdad sobre su familia. En ese momento, Diego estaba más preocupado por estudiar para sus exámenes finales de preparatoria, y después de que su abuelo murió, se había olvidado completamente de la carta. 7 años después, con las manos temblorosas y sin nada más que perder, Diego abrió el sobre. Querido Diego, comenzaba la carta en la misma letra temblorosa que recordaba. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, y espero que seas lo suficientemente mayor como para entender lo que voy a contarte. Diego se sentó en la cama y siguió leyendo. Tu abuela y yo nunca te dijimos toda la verdad sobre nuestra familia porque queríamos protegerte. Pero ahora que soy viejo y probablemente esté muerto, creo que tienes derecho a saber quién eres realmente. Diego frunció el ceño. ¿Quién era realmente? Él sabía quién era: Diego Mendoza, huérfano desde los 15 años, mecánico, exnovio de una traidora. Hace muchos años, antes de que tú nacieras, yo no era el jardinero que conociste. Tenía una empresa de tecnología que construí desde cero aquí en Guadalajara. Se llamaba Mendoza Technologies, y en su momento fue una de las compañías más importantes de México en el sector de telecomunicaciones. Diego tuvo que leer esa frase 3 veces. ¿Su abuelo había tenido una empresa de tecnología? El hombre que él recordaba cultivando tomates en el pequeño jardín de su casa, que olía a tierra y a trabajo honesto, ¿había sido empresario? Pero cometí un error terrible, continuaba la carta. Confié en la persona equivocada. Mi socio, un hombre llamado Ricardo Salinas, me traicionó. Falsificó documentos, me robó patentes y me dejó en la ruina. Perdí todo: la empresa, la casa, los ahorros. Tu abuela y yo tuvimos que empezar de nuevo, y fue entonces cuando me volví jardinero. Diego sintió un escalofrío. Su abuelo había sido traicionado, igual que él. La historia se repetía. Pero hay algo que Ricardo no sabía, continuaba la carta.
Antes de que me traicionara, yo había registrado varias patentes a nombre de tu padre, para protegerlas. Cuando tu padre murió en el accidente, esas patentes pasaron a ti automáticamente. También hay una cuenta de banco en Estados Unidos que abrí con dinero que logré esconder antes de que Ricardo se llevara todo. Diego dejó caer la carta. ¿Patentes? ¿Una cuenta de banco en Estados Unidos? En el sobre encontrarás todos los documentos que necesitas. Hay dinero suficiente para que empieces de nuevo, para que estudies, para que construyas algo mejor que lo que tu abuelo pudo construir. Pero más importante que el dinero, Diego, tienes algo que Ricardo nunca pudo quitarme, tienes la inteligencia y la determinación de los Mendoza. Diego rebuscó en el sobre y encontró varios documentos que no entendía completamente, certificados de patentes, números de cuentas bancarias, información de contacto de abogados en Estados Unidos. También encontrarás la información de tu tío Miguel, mi hermano menor que emigró a Texas hace 20 años. Él sabe toda la historia, y ha estado esperando el día en que te pongas en contacto con él. Miguel nunca se casó, nunca tuvo hijos. Tú eres lo único que le queda de familia, Diego. Diego nunca había sabido que tenía un tío en Estados Unidos. Sus padres habían muerto cuando él era muy joven, y su abuelo rara vez hablaba de la familia. Sé que esto es mucho para procesar, terminaba la carta. Sé que probablemente estás confundido y tal vez hasta enojado de que te hayamos ocultado esto durante tantos años. Pero queríamos que fueras un hombre trabajador, honesto, con los pies en la tierra antes de saber sobre el dinero y las oportunidades. El dinero sin carácter convierte a los hombres en monstruos. El carácter sin dinero convierte a los hombres en víctimas. Tú, mi querido nieto, tienes ambos. Usa esta información sabiamente. No para vengarte de quienes te han lastimado, sino para construir algo mejor. Recuerda que los Mendoza no nos rendimos. Caemos, pero siempre nos levantamos más fuertes. Con todo mi amor y fe en ti, tu abuelo Joaquín Mendoza. Pede, en el sobre también está el número de teléfono de Miguel. Llámalo. Te está esperando. Diego terminó de leer la carta con las manos temblando. Rebuscó en el sobre y encontró un papel con información de contacto, Miguel Mendoza, San Antonio, Texas, seguido de un número de teléfono y una dirección. Se quedó sentado en su cama durante lo que parecieron horas, procesando la información. ¿Era posible que tuviera un tío en Texas? ¿Era posible que hubiera dinero esperándolo? ¿Era posible que su vida pudiera cambiar completamente? Miró el reloj. Eran las 4 de la tarde. En Texas serían las 3. Tomó su teléfono celular y marcó el número que estaba en el papel. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz masculina con acento norteño contestara. ¿Bueno? ¿Miguel Mendoza? Sí, ¿quién habla? Diego respiró profundo. Soy Diego. Diego Mendoza. Soy el nieto de Joaquín. El silencio del otro lado de la línea fue tan largo que Diego pensó que se había cortado la llamada. ¿Diego? ¿El hijo de Carlos? Sí. Dios mío. Diego, he estado esperando tu llamada durante 7 años. ¿Encontraste la carta de tu abuelo? Sí, la acabo de leer. ¿Dónde estás? En Guadalajara. ¿Puedes venir a San Antonio? Yo, no sé. No tengo dinero para el viaje y... Diego, escúchame bien. Tienes más dinero del que puedes imaginar esperándote aquí. Toma el primer avión a San Antonio y yo te recojo en el aeropuerto. Te voy a mandar el dinero para el boleto ahora mismo a través de Western Union. ¿Estás seguro? Hijo, he estado esperando este momento desde que murió tu abuelo. Hay tanto que tengo que contarte,
tanto que tengo que enseñarte. Tu vida está a punto de cambiar para siempre. Diego miró alrededor de su pequeño cuarto, donde 20 minutos antes había estado empacando para irse a quién sabe dónde, sin trabajo, sin dinero, sin futuro. ¿Miguel? Dime, hijo. ¿Es real todo esto? ¿No es algún tipo de broma o estafa? Miguel se rió, y era una risa que sonaba exactamente como la de su abuelo. Es real, Diego. Más real de lo que puedes imaginar. Tu abuelo era un hombre muy inteligente, y aunque perdió mucho cuando lo traicionaron, salvó lo suficiente para darte una segunda oportunidad. Una oportunidad de ser el hombre que él sabía que podría ser. Diego miró por la ventana de su cuarto hacia las calles de Guadalajara, la ciudad donde había nacido, donde había crecido, donde había amado y había perdido. ¿Cuándo sale el próximo vuelo? Hay uno mañana a las 2 de la tarde. Te estaré esperando. Después de colgar, Diego se quedó sentado en su cama, sosteniendo la carta de su abuelo. Por primera vez en una semana, sintió algo parecido a la esperanza. Tal vez su historia no había terminado con la humillación en el taller. Tal vez apenas estaba comenzando. Esa noche, mientras empacaba su vida en 2 maletas, Diego pensó en las palabras de Roberto: siempre vas a ser un mecánico y nada más. Ya veremos, murmuró Diego mientras guardaba la foto de Valeria en el fondo de la maleta. No la tiró. La guardó como recordatorio de por qué necesitaba cambiar, porque necesitaba ser mejor. Ya veremos. Epílogo: la promesa. El vuelo de Guadalajara a San Antonio salía a las 2 de la tarde del día siguiente. Diego llegó al aeropuerto con 2 maletas, el anillo de compromiso que nunca había usado, y una determinación que no había sentido jamás en su vida. Mientras esperaba en la sala de abordaje, vio por la ventana las montañas que rodeaban Guadalajara, la ciudad que lo había visto nacer, crecer, enamorarse y ser traicionado. No sabía cuándo regresaría, o si regresaría alguna vez. Pero si regresaba, no sería el mismo Diego Mendoza que se iba. Sacó su teléfono y escribió un mensaje de texto que no envió, pero que necesitaba escribir. Valeria, no sé si algún día leas esto, pero quiero que sepas que no te odio. Te agradezco. Me abriste los ojos sobre quién soy realmente y sobre quién puedo llegar a ser. Creíste que siempre iba a ser un mecánico y nada más. Te voy a demostrar que estabas equivocada. Cuando nos volvamos a ver, y nos vamos a volver a ver, va a ser porque yo así lo decida, no porque el destino nos ponga en el mismo lugar. Y ese día, vas a entender la diferencia entre un hombre que tiene dinero y un hombre que se hizo a sí mismo. Borró el mensaje sin enviarlo. No necesitaba decirle nada a Valeria. Se lo iba a demostrar. Cuando anunciaron su vuelo, Diego se levantó y caminó hacia la puerta de abordaje. Mientras entregaba su boleto, murmuró una promesa que solo él pudo escuchar. Volveré. Y cuando lo haga, será mi turno. El avión despegó puntualmente a las 2 de la tarde, llevándose a Diego Mendoza hacia una nueva vida. Pero también llevándose una promesa de venganza que tardaría 5 años en cumplirse. Una venganza que cambiaría no solo su vida, sino la vida de todos los que lo habían traicionado. La historia de Diego Mendoza, el mecánico traicionado, había terminado. La historia de Diego Mendoza, el millonario vengativo, estaba a punto de comenzar. Fin de la parte 1. Continúa en la parte 2, el ascenso, de mecánico a millonario. ¿Podrá Diego transformarse realmente en el hombre que prometió ser? ¿Qué secretos le revelará su tío Miguel? ¿Y qué estará pasando en Guadalajara mientras él construye su imperio? Descúbrelo en la siguiente parte de El regreso del traicionado, la venganza del millonario.